Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar corria esfriador, ao sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, hosana nas alturas, hosanas ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar. E todos que queriam podiam lá entrar. A lua não lhes dava luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, o dia está a raiar. Hosanas nas alturas, hosanas sem cessar. Hosanas nas alturas,
cesar. Es una canción muy hermosa. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Buenas noches a todos. Bendiciones. Feliz sábado, porque ya es sábado. Hace aproximadamente 2000 años atrás, a estas horas, reposaba nuestro Señor Jesucristo allí en la tumba, después de haber pasado por un día muy triste, muy difícil. Aproximadamente 2000 años atrás, un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo terminó crucificado allí en el Gólgota, en las afueras de Jerusalén, crucificado como un vulgar criminal, crucificado como un esclavo desobediente, crucificado como alguien despreciado por la sociedad. ¿Por qué? Es la pregunta. Esta noche quisiera que me ayuden a contestar una sola pregunta.
una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué terminó Jesús crucificado? ¿Por qué? Los judíos no crucificaban a sus reos. Es más, para los judíos, colgar a una persona era una abominación. Que un judío terminara crucificado o colgado era algo que estaba completamente fuera de la tradición y la cultura judía. Los judíos no crucificaban a los que condenaban a muerte. Los judíos apedreaban a sus reos de muerte. En ocasión de la Magdalena, cuando la trajeron a los pies de Jesús, la trajeron para ser crucificada. ¿Para qué la trajeron? Para apedrearla. Obviamente, aquí en Orlando sería muy difícil apedrear a una persona, porque no hay piedras. Pero si usted ha ido a Jerusalén, ¿cuántos han estado en Jerusalén? Palestina. Miren, la realidad es que usted puede apedrear a una persona en menos de un minuto, porque allí todo es desierto y piedras. Desde los tiempos de Moisés se determinó que la persona que iba a ser castigada, castigo de muerte, debía ser ¿qué cosa? Crucificada, colgada, apedreada. La ley levita hacía maldito al que fuera colgado. Toda la historia que les voy a hacer esta noche es una historia muy extraña. Es algo que se sale de las tradiciones judías. Es algo que pareciera se forzó para llegar allí al Gólgota con una persona que se encontró libre de pecado, que fue enjuiciada injustamente y que termina crucificada el viernes en la mañana. Fíjense ustedes qué interesante. Jesús el domingo antes de la crucifixión, salió rumbo a Jerusalén con sus discípulos. Pasó por Jericó. Allí sanó ¿a quién? A Bartimeo. Tempranito en la mañana sana a Bartimeo. Ese domingo en la tarde está entrando triunfalmente en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre de ¿qué? Del Señor, el Hijo de David, nuestro Rey. Allí quisieron coronarlo, allí quisieron hacerlo rey. El lunes Jesús viene de Betania a Jerusalén y entra al templo. Allí fue donde tiró las mesas de los cambistas. Allí fue donde agarró el látigo y sacó de allí a todos los que estaban ensuciando, negociando en la casa de Jehová. Esa noche regresó a Betania. El martes estuvo todo el día en Betania. Se piensa que esa tarde cenó con Simón. ¿Recuerdan Simón, el leproso? Esa noche en casa de Simón vino aquella mujer con el alabastro, el frasco de alabastro para ungir al Señor. Un evangelio dice que lo ungió en los pies, el otro dice que lo ungió en la cabeza.
Lo que sí sabemos que Jesús fue ungido esa tarde, esa noche allí en Betania. El miércoles regresa al templo y allí en las escalinatas del templo Jesús discursa uno de los sermones más impresionantes que se hayan escuchado en el templo allí en Jerusalén. 14 veces le llama hipócritas a los fariseos. Tumbas blanqueadas. Gente de doble cara. Hipócritas. Serpientes. Allí estuvo Jesús todo el miércoles, predicando en las escalinatas del templo. Pero dice la historia que no pudieron echarle mano porque le tenían miedo. Le tenían miedo a Jesús, a su mensaje y a la gente que estaba escuchando. El jueves manda a preparar la cena. Y sigamos la historia para que veamos cómo de buenas a primeras, en las fiestas de la Pascua, la fiesta donde se celebra la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de tierras de esclavitud, en fiestas de Pascua termina nuestro Señor Jesucristo crucificado el viernes a las 9 de la mañana. El jueves en la tarde vienen al aposento alto, ya lo habían preparado. Jesús lava los pies a sus discípulos, después cena con ellos. El traidor sale para entregar a su maestro. Jesús se dirige al Getsemaní con sus discípulos. Se dispone a orar buscando fuerzas. Los discípulos se quedan dormidos. Y allí en el Getsemaní, allí se apareció Judas y con un beso entrega a su maestro. Pregunto, ¿a quién lo entregó? ¿A los soldados romanos? ¿A quién lo entregó? Judas entrega a Jesús a sus hermanos judíos, a Caifás, a Anás, a los que estaban a cargo del templo, a los que estaban a cargo de la religión judía. Ese día ellos habían participado de los sacrificios. Esa noche lo tenían en su casa, juzgándolo de noche. Algo que era ilegal completamente. Según la Mishnah, los juicios no se podían tener de noche. Así que allí en casa de Caifás, a una cuadra del templo, esa noche Jesús fue juzgado, rompiendo las tradiciones y las leyes judías. Esa noche fue hallado culpable. ¿Culpable de qué? Pregunto. ¿Culpable de qué? Fue hallado culpable de hacerse hijo de Dios. La condena, muerte. Allí lo tomaron y lo llevaron ahora a la casa de al lado, donde estaba el pretorio, donde vivía Pilato. Todo eso está allí cerquita del templo. Son cuadras de distancia. Todo eso ocurrió en cuestión de horas. Tempranito en la mañana ya estaba Jesús frente a Pilato. ¿Acusado de qué? Anás y Caifás
lo habían encontrado culpable ¿de qué? Esa noche. De hacerse hijo de Dios. Lo llevan a Pilato ahora ¿con qué acusación? ¿Se está haciendo hijo de Dios? ¿Esa fue la acusación? No. Ellos ahora llevan a Jesús ante Pilato porque dice que es el rey de los judíos. Fíjense cómo la historia va cambiando. Pilato dice, no encuentro nada en él no encuentro pecado, no encuentro maldad, no sé por qué ustedes han traído a este hombre delante de mí, se hace rey. Pilato lo entrevista a Jesús. ¿Quién eres? Jesús de Nazaret. Ah, Jesús de Nazaret. Entonces es a Nazaret donde hay que llevarlo para que lo condenen. El rey de Galilea estaba allí en Jerusalén para la Pascua. Así que lo llevan al rey de Galilea. Y él encuentra, Herodes, el hijo de Herodes, encuentra que no hay en Jesús absolutamente ninguna razón para condenarlo. Lo regresan a Pilato. Y ahora Pilato le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Dime la verdad. Jesús queda callado. Pilato responde, ¿no me quieres hablar? ¿No quieres pronunciar palabra? ¿No sabes que yo tengo autoridad para matarte o para darte la vida? Y Jesús respondió, lo que tú no sabes, Pilato, es que la autoridad que tú tienes te la di yo. Pero más culpables son aquellos que me han traído ante ti. Siempre me he preguntado por qué razón Jesús le dijo a Pilato, ¿no sabes que la autoridad que tú tienes sobre mí te la di yo a ti? Vamos a llegar allí, paso a paso. Pilato trata de soltar a Jesús, pero no puede. Los judíos ya estaban decididos, querían matar a Jesús. Y entonces Pilato trata de zafarse del asunto, diciendo, bueno, el César me ha permitido soltarles a ustedes un reo siempre en las fiestas de Pascua. Aquí tengo a uno, Barrabás. ¿A quién quiere que os suelte? Y los judíos respondieron, suéltanos al criminal, crucifica a Jesús de Nazaret. Pilato se lava las manos, entrega ahora a Jesús a los soldados romanos, no a los judíos, y ya a las 9 de la mañana, el viernes, nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado. ¿No les parece que toda esta historia estuvo diseñada en algún lugar? ¿No les parece a ustedes que toda esta historia que se produjo completamente fuera de todas las tradiciones de las leyes, tal pareciera una historia forzada, tal pareciera algo que alguien llevó hasta allí, algo que estaba destinado? ¿Por qué la cruz? ¿No hubiese podido morir Jesús de otra forma? Pregunto.
¿No se te ocurre pensar que Jesús hubiera podido morir en lo que hubiera sido la batalla más famosa de todos los tiempos, como el general de los ejércitos de Judá? Después de todo, eso era lo que los judíos estaban esperando, restablecer nuevamente el reinado de David. Jesús era ese general perfecto. Imagínense ustedes, un rey, un guerrero que puede curar a los heridos con el poder de su palabra. Un guerrero que puede darles de comida, multiplicar panes y peces a un ejército de miles de personas. Un general que puede levantar a los muertos que cayeron en batalla. ¿No se te ocurre pensar que la historia hubiese podido ser diferente? Cristo hubiese podido morir traspasado por una flecha romana. Él hubiera podido morir atravesado por una espada romana. En la historia más recordada, la batalla más famosa de todos los tiempos. El Señor exigía derramamiento de sangre. Así que Cristo hubiese podido entregar su vida de otra forma, ¿sí o no? Derramamiento de sangre, remisión de pecados, se cumplió la promesa. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué termina Cristo crucificado en un madero? Esto es tan difícil de explicar que los mismos apóstoles, cuando salieron a predicar el cristianismo, no sabían cómo explicarle a los judíos que el Mesías había terminado crucificado. Era una idea tan absurda, tan ajena a la mente judía. El mismo Pablo, ahí en 1 Corintios 1:23, tratando de explicarlo, decía: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos. En otras palabras, donde quiera que Pablo llegaba y trataba de anunciar la salvación, el evangelio, la redención de nuestros pecados a través de la muerte de Cristo, cuando explicaba que el Mesías, el enviado, el escogido, había terminado colgado, clavado en una cruz, Pablo no sabía cómo explicar eso. Para los judíos era una idea, ¿qué cosa? Absurda. Para los gentiles, locura. Era difícil de explicar el hecho innegable de que el Mesías había sido sometido por el gobernador romano a la muerte que se reservaba exclusivamente para los criminales y los esclavos. Entre los judíos nunca existió la idea de que el Mesías padeciera tan degradante muerte. De hecho, los judíos hoy argumentan de que Jesús de Nazaret no hubiese podido ser el Mesías sencillamente por su muerte. Todavía hoy ellos no pueden entenderlo. El Mesías no pudo haber terminado su vida crucificado en una cruz, levantado en un madero, clavado allí en el Gólgota. Los judíos hoy todavía no entienden eso. Cuando Jesús, al comienzo de su ministerio, le dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea, ¿qué cosa? Levantado. Cuando Jesús le explicó eso a Nicodemo, Nicodemo, que era un abogado, un miembro del Sanedrín, un encumbrado en las leyes, escuchó aquello. Él no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Solo momentos antes de su muerte, en esa última semana antes de la crucifixión, Jesús repite nuevamente que va a ser levantado. Y dice así: ahora está turbada mi alma. Estoy citando a Juan capítulo 12. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y agrega Jesús: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos, ¿qué cosa? A todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de la muerte que habría de morir. Pero nadie lo entendió. ¿Por qué nadie lo entendió? ¿Por qué nadie lo entendió? Repito la pregunta. ¿Por qué la cruz? Yo quisiera decirles esta noche, quisiera proponerles esta noche dos ideas, dos razones, dos propósitos de la cruz. Yo quisiera proponerles a ustedes esta noche que comencemos a mirar a la cruz como un plan de Dios. ¿Cómo dije? Un plan de Dios. Pero también quisiera proponerles esta noche que pensemos en la cruz como un plan de Satanás. ¿Cómo explicar lo que estoy tratando de decir? En la cruz del Calvario se combinaron dos grandes planes. El plan de la salvación de la humanidad y el plan de la destrucción del Mesías. ¿Quisieran profundizar un poquito más en esto? La cruz fue inventada en el siglo VI antes de Cristo por los persas. Después, esta bárbara costumbre fue adoptada por los seleucidas, después por los cartagineses y finalmente los romanos fueron los que la sofisticaron. ¿Existe esa palabra? La perfeccionaron. Ellos buscaron la forma de sofisticarla de una manera en la que el reo perdía todo el deseo de vivir, todo el deseo de seguir adelante. Era una costumbre bárbara. Lo castigaban hasta lo sumo. Dicen los historiadores que los reos comenzaban a dar gritos, comenzaban a decir malas palabras,
esta bárbara costumbre perfeccionada por los romanos sencillamente quebrantaba el corazón de la persona más fuerte, del criminal más rudo, del sinvergüenza más grande. Estaba diseñada para eso, para quebrantarlo, para subyugarlo, para humillarlo, para que la gente se riera de él, del reo, de la persona crucificada. Tal pareciera que el mismo Satanás tuvo 600 años para perfeccionar el castigo, porque era la oportunidad que él tenía. Trató de matar a Jesús cuando nació y no pudo. Trató de matarlo con las tentaciones. Trató de apedrearlo varias veces. Trató de tirarlo por un despeñadero. No pudo. Y ahora, allí en la cruz, encontró finalmente el instrumento para quebrantarlo. Si hubiese podido sacar de Jesús una sola palabra de disgusto, si hubiese podido sacar de Jesús un solo pensamiento de que no quería entregar su vida por nosotros, si hubiese podido sacar de Jesús un lamento, si hubiese podido sacar de Jesús un llamado al Padre para que lo sacara de ese momento difícil. Él lo tenía todo planeado. El terremoto, la oscuridad, Jesús solo allí, clavado en la cruz, sufriendo. Todo lo había diseñado, todo lo había preparado para ese momento. Allí sí lo voy a quebrantar. Allí Él sí va a darse por vencido. Es demasiado sufrimiento, es demasiada humillación. Allí Él va a abandonar el plan de salvación. Allí quedará demostrado ante el universo que Dios es injusto. El proceso de la crucifixión era sencillamente algo cruel. Antes de clavar al reo al madero, lo pasaban por un proceso que le llamaban la flagelación. Lo llevaban al poste de la flagelación, era un poste alto, con una argolla arriba. Amarraban las manos del reo, tiraban la soga por la argolla, lo alaban hasta que quedaba en la puntita de sus pies. Y allí con el látigo romano, han leído sobre el látigo romano, tenía 6 u 8 ramales, le amarraban pedazos de huesos afilados, le amarraban metales cortantes y en la punta le amarraban un pedazo de metal redondo con esquirlas cortantes. 39 azotes recibió nuestro Señor Jesucristo. Cuando pusieron aquella cruz sobre sus hombros, ya no tenía fuerzas para llevar la cruz. Pedazo de madero que pesaba 200 libras aproximadamente, y desfallecía deshidratado bajo el peso de la cruz. Bajo el peso de la cruz, con una corona de espinas sobre su cabeza. Le escupieron la cara. Y él seguía con aquel madero. Lo cargó por ti, lo cargó por mí. Ese madero me correspondía a mí. Sin embargo, Él lo llevó. Lo llevó con gusto, porque nos amó. Y allí, en el Gólgota, en un hueco frente a un basurero, tiraron a nuestro maestro sobre el piso y lo clavaron a aquel madero.
cuando levantaron la cruz, Jesús se asfixiaba. Porque los reos no morían de los golpes, tampoco de las heridas. Los reos morían asfixiados. Y allí buscando aire, en una de esas bocanadas, buscando aire, Jesús mira a sus verdugos y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El cielo se oscureció. Tal pareciera que la presencia de Dios lo abandonó. Y allí él solito, porque los discípulos lo abandonaron, sus amigos se fueron. Las que estaban allí eran 3 mujeres. 3 mujeres, tal pareciera que a la hora de la verdad son las mujeres las que están. Su madre, María, y Salomé, prima de su madre, ahí estaban. Y Juan, el discípulo amado, el que hace toda esta historia. Allí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, levantado por ti y por mí, cumple un plan. Escuchen ahora, porque ahora es donde realmente se estremece el corazón humano. Tal pareciera que la cruz fue un plan de Satanás. Sin embargo, cuidado. Les propuse anteriormente que la cruz era en realidad el plan de Dios para salvar a la humanidad. ¿Y de dónde saca usted eso en la palabra? La Biblia no lo dice en ningún lugar. Pero miren lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen ahora, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre preciosa, sangre no contaminada con pecado, está diseñado desde antes de la fundación del mundo. En Filipenses capítulo 2 encontramos lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se desvistió de sí mismo y se vistió naturaleza humana. Un misterio, el misterio de la encarnación. Ninguno de nosotros puede explicar eso ni entenderlo. Dios mismo se desvistió y se vistió nuestra naturaleza. El que estaba crucificado allí, en aquel madero, era un ser humano como tú y como yo. Pero debajo de esa vestimenta humana estaba Dios. Por eso que su sangre vertida en la cruz es preciosa y sin contaminación. Y agrega, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Lo humillaron? No. Había un plan.
Había un plan desde antes de la fundación del mundo. Y en el plan estaba esto: Él se iba a humillar a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Pregunto, ¿por qué la cruz? Elena G. de White, en su libro Historia de la Redención, explica lo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están tratando de decir. Quiero llevarlos al principio. Quiero llevarlos al momento en el que Adán y Eva se rebelaron y se escondieron de Dios. Dice allí la hermana White: el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, que no había escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía, ¿qué cosa? Morir. Adán, tienes toda esta tierra. Solamente te pido una cosa: no comas de este árbol, porque el día que de él comiereis, ¿qué cosa? Moriréis. Ahora pregunto, ¿por qué Adán y Eva no murieron ese día? Porque la palabra de Dios estaba clara: el día que coman, el día que me desobedezcan, ese día, ¿qué cosa? Pero ellos no murieron ese día. Algo pasó. El cielo se llenó de pesar cuando se dieron cuenta que Adán y Eva habían pecado, se habían rebelado contra Dios, habían desobedecido, salieron a esconderse, se sintieron desnudos, entendieron por primera vez lo que es el pecado. Se envenenaron de la peor enfermedad que tiene el ser humano. No es el cáncer, no es el SIDA, no es el Alzheimer. La peor enfermedad del ser humano es el pecado. Y el pecado aturde la mente del ser humano. El pecado anestesia la mente del ser humano. Dice la hermana White que anestesia nuestra mente a tal punto que no somos capaces de distinguir, de definir, de entender lo que Dios hace por nosotros. No somos ni siquiera capaces de saber lo que necesitamos para obtener la salvación. Perdidos completamente. ¿Cómo penetrar una mente tan aturdida, tan anestesiada? ¿Cómo penetrar un corazón tan duro? El Hijo de Dios escondiéndose de su Padre. El perdido escondiéndose del Salvador. La criatura escondiéndose del Creador. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos aleja de Dios. Y nuestra mente no puede entender. Y nuestro corazón se endurece. Porque el pecado trae egoísmo y trae envidia y trae los peores sentimientos que se puedan ver en una persona. Y engaño e infidelidad y todas esas malas cosas. ¿Cómo penetrar un corazón tan duro? ¿Cómo poder tocar una mente tan anestesiada? ¿Cómo? Y entonces ahora, dice la hermana White, contemplé al amante Jesús y vi una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel me explicó que estaba en íntima comunión con el Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa
mientras Jesús estaba en comunión con Dios. Y ahora escuchen, no pierdan una sola palabra, porque yo quisiera que alguien me ayude a entender esta expresión que escribió aquí la hermana White. 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces lo rodeó el glorioso resplandor que rodea al Padre. 2 veces Jesús y el Padre dialogaron, pero la tercera vez se pusieron de acuerdo. Ustedes escucharon lo que yo dije. Yo estoy leyendo lo que ella escribió, describiendo ese momento en el que el Señor se entrega por la salvación de la raza humana antes de la fundación del mundo. 3 veces dialogaron la deidad, 3 veces. Y las 2 primeras veces no se pusieron de acuerdo. Hay tantas cosas que el ser humano nunca va a entender. Hay tantas cosas. Miren, así lo pone la hermana White. La eternidad no alcanzará para poder entender estas cosas. El apóstol Juan lo pone de esta forma. Pudiera escribir tantas cosas de nuestro Señor Jesucristo que todos los libros del mundo no alcanzarían para contar las cosas que yo viví, experimenté junto a mi Señor Jesucristo. Pero la tercera vez se le pudo ver su rostro. Estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad que las palabras no pueden expresar. Se habían puesto de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo me pongo a pensar, porque miren, me agarran las 3 y las 4 de la mañana pensando en estas cosas. ¿Qué estaban hablando ellos? ¿Qué estaban negociando? ¿Qué estaban discutiendo? Quizás mi mente limitada, finita, me haga especular. Quizás estaban, yo me voy a entregar por él. No, tú no, yo me voy a entregar por él. No, yo, no, tú, no. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, finalmente convence a los otros 2 y les dice, no, yo el creador, el que habló, el que existió, el que los formé con mis propias manos, el que soplé espíritu, neuma, roa en la nariz de ellos, yo soy el que tengo que ir allí, hacerme semejante a ellos, vivir la vida de ellos, comer con ellos, vestirme como ellos, caminar por esos polvorientos caminos. Yo voy a ir, soy yo. Entonces Jesús salió de la gloria de Dios y vino a la hueste angélica y les dijo, se ha encontrado una solución para el hombre perdido. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la solución?, preguntaron los ángeles. Dinos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y ahora Jesús les explica a los ángeles el plan de redención. Y les dice, yo le supliqué a mi Padre, yo ofrecí mi vida en rescate para que la sentencia de muerte cayera sobre mí. Por eso no murieron ese día. Ese día el que murió fue Cristo. Para que por medio de esto el hombre pueda encontrar perdón, para que por medio de la sangre, de mi sangre, y como resultado
de mi perfecta obediencia a la ley de Dios, el hombre pueda ser reconciliado con el Padre. Jesús no les ocultó nada. Por el contrario, abrió frente a ellos el plan de la salvación con todos los detalles. ¿Quieren saber los detalles? Porque estamos tratando de responder una pregunta que de tan sencilla no sabemos responderla. ¿Por qué La cruz. la cruz? Les dijo que se levantaría entre su padre y el hombre perdido. Llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio. Casi todos lo aborrecerían. Dejaría toda su gloria en el cielo. Aparecería sobre la tierra como un hombre. Llegaría a conocer por experiencia propias las diversas tentaciones. Hebreos capítulo 4. Tentado en todo, pero sin pecado. Llegaría a conocer por experiencia propia las tentaciones que el hombre siente y finalmente sería entregado en manos de hombres para sufrir toda crueldad y abuso que pudiera inspirar a los impíos, que moriría, escuchen ahora, que moriría la muerte más cruel de todas, colgado entre el cielo y la tierra, clavado en una cruz. Sufriría horas terribles. Los mismos ángeles no serían capaces de contemplar. Muerte de cruz. ¿Qué es eso?, preguntaron los ángeles. ¿Cómo es eso? ¿Qué es una cruz? ¿Qué significa eso? ¿Por qué muerte de cruz? ¿Por qué la cruz? Los ángeles no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Prorrumpieron en lamentos y echaron sus coronas a los pies de Cristo y le dijeron que no permitirían que su amado general abandonase su gloria para venir a morir en una cruz. Por eso Satanás la preparó, por eso la perfeccionó, por eso la diseñó, de manera que el Señor sufriese hasta lo último y pidiese ayuda a las huestes celestiales. Porque ellos se habían ofrecido a tomar el lugar del Señor. Ahí estaba la tentación. Ahí estaba la tentación de Cristo en el Getsemaní. Por eso pide ser eximido. Por eso dice, pase de mí esta copa. Ahí estaba. Él hubiese podido pedir auxilio. Y las huestes celestiales estaban listas para atender el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero la vida de un ángel no puede pagar la culpabilidad consecuente de la transgresión de una ley tan eterna y santa como su autor. Tampoco Dios, siendo justo, podía poner la culpabilidad en un ser inocente, porque sería acusado de injusto. Solo el autor de la ley, solamente el creador del hombre podía tomar su lugar. Y solo fue hallado uno en todo el universo que podía tomar tu lugar y el mío, nuestro Señor Jesucristo. Wow. Ya me quedé sin energías, me quedé sin voz. Mi corazón se enternece cuando estudiamos estas cosas, cuando pensamos en estas cosas. Uno solo en todo el universo podía tomar tu lugar y el mío, nuestro Señor Jesucristo. Por eso sufrió el escarnio, por eso llevó la cruz, por eso entregó su sangre redentora por nosotros. ¿Por qué la cruz? Hemos llegado a la conclusión de que la cruz fue elegida por Jesús desde el principio. Fue el instrumento que nuestro Señor escogió para entregar su vida por ti y por mí. Se dejó levantar, clavado en un madero, para que tus ojos necesitados,
de un Salvador pudieran encontrarlo esta noche. Hoy. Y si fuese levantado, y si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Desde Deuteronomio, ya el Señor está anunciando su muerte. Cuando Moisés levantó la serpiente ardiente en el desierto, Jesús explicó, de la misma forma que Moisés levantó la serpiente en el desierto, asimismo seré, ¿qué cosa? Levantado. Y si fuere levantado, a todos los que están picados por la serpiente venenosa del pecado. Tú y yo, si esta noche decidas levantar los ojos y mirar a la cruz, hoy encuentras salvación. Hoy encuentras sanación. Hoy encuentras el antídoto que te tiene condenado a la muerte. Hoy, si levantas los ojos y miras a la cruz. Por eso la cruz, elegida desde el principio, preparada maliciosamente por Satanás, diseñada para llamar la atención del hombre anestesiado por el pecado, acto culminante de redención y reconciliación de Dios con sus criaturas. Por eso la cruz. Esta noche, dos jovencitas con sus corazoncitos tiernos, como debe ser, en esa inocencia del amor por Jesús, entregan sus vidas a Jesús. Ellas a temprana edad han entendido que lo único que vale la pena en este mundo es mirar a Jesús. El pastor las va a bautizar en esta hora. Disfrutemos las maravillas del Señor. Porque simbólicamente, cuando estas niñas sean sepultadas, sumergidas bajo el agua, están diciéndole adiós al veneno del pecado, de esa serpiente ardiente en el desierto, para resucitar a una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Lo único que hay que hacer, familia querida, es poner nuestros ojos en la cruz. Para eso fue diseñada la cruz, para que todos vengamos a los pies de Jesús. Amén. Disfrutemos de el bautismo de estas dos jovencitas. Pastor. Amén. Amén. Tengo a Liz Yaneldi aquí a mi derecha y a Jessica Liris a mi izquierda. Hoy Liz cumple 10 años y ella ha querido que sea hoy. Darle este regalo a Jesús por estos 10 años. Hace unos años, no mucho, yo me bauticé y tenía 9. Cuando el pastor me bautizó yo tenía 9 años. Y mi hermanita que no quería quedarse tenía 8 y hubo que bautizarla. Y gracias a Dios que hasta el día de hoy permanecemos para Cristo. Así que yo confío que Liz Yaneldi y Jessica Liris también han de permanecer firmes hasta que Cristo venga. Vamos a bautizarla después de esta linda decisión. Aquí hay algunos aventureros con ella que vinieron a apoyarla. Yo quiero ver a dónde está el papá, a dónde está Rubén. ¿Dónde está Rubén? Rubén está aquí al lado mío. Algunos aventureros que quieran apoyar a sus compañeritas. Ahí está. Vamos a orar. Primero a Jessica. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre eterno, con gozo y alegría te presentamos a Jessica Liris Contreras López. En su tierna edad, aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo, cuando ya ella sabe escoger algunas cosas por la orientación de sus padres, ella ha querido escogerte. Por esa profesión pública de fe que tú haces, Jessica, como ministro del Evangelio por la gracia de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos la primera estrofa del himno 519. Es el amor divino. Saluda a tu padre. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Mi querida Liz Yaneldi, hace un momento me dijiste que quieres ser cristiana toda la vida. Que así sea. Por esa profesión pública de fe que has hecho, como ministro del Evangelio por la gracia de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos la tercera estrofa. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, ahí por siempre cantaré de Dios y su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Amén. Pensando en el tema de esta noche, hace unos años, desvelado en la noche escribí estos pensamientos, digamos versos, que salieron de lo más profundo de mi corazón como una oración de gratitud al Señor. Entre todas las preguntas que tiene un hombre en la vida, hay una que me atormenta. Hay una que no se olvida. ¿Por qué pudiendo dar menos, nos diste tanto aquel día? ¿Por qué tu sangre preciosa de tus heridas corría? ¿No serían suficientes el látigo y las injurias? ¿No serían suficientes los golpes y las mentiras? ¿Por qué pudiendo haber muerto de una manera más pía, escogiste con los malos compartir tus agonías? ¿Quién entiende los misterios de una entrega tan sublime y comprende los detalles de aquel día que hasta hoy gime? ¿No pudiste de otra forma escoger tus amarguras? ¿No pudiste deshacerte de tus propias ataduras? ¿No hubiese sido bastante que dejaras las alturas para venir a este mundo a vivir entre premuras? ¿No hubiese sido bastante que a este mundo de quimera lo sublime, lo intocable en cuerpo y carne viniera? ¿Por qué entonces escogiste los clavos y las espinas? ¿Por qué el madero tosco donde tu cuerpo pendía? ¿Por qué el vinagre fue puesto sobre tu boca bendita? ¿Por qué el ladrón los horrores y las blasfemias te grita? ¿Quién la saliva del sucio en tu rostro justifica?
¿Quién esa lanza roída en tu costado explica? Entre todas las preguntas que tiene un hombre en la vida, hay una que no se entiende, hay una que no se olvida. ¿Por qué pudiendo dar menos, nos diste tanto aquel día? ¿Por qué tu sangre preciosa de tus heridas corría? Solo una frase contesta un sacrificio tan grande. Me amaste, y el amor se entiende con sangre. Me amaste, y el amor solamente se entiende con sangre. ¿Por qué la cruz? Sencillamente para llamar nuestra atención, para que giremos en esta vida descabellada que llevamos, para que volvamos nuestros ojos al que está allí crucificado, para que pidamos perdón, para que aceptemos su sacrificio y su redención, para que lo hagamos el Señor y Salvador de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo llevará esas cicatrices por toda la eternidad. Por toda la eternidad cantaremos alabanzas y glorias a aquel que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, por amor a nosotros. Que el Señor te bendiga esta noche. Que el mensaje haya tocado tu corazón. Si solamente quisieras girar tu cabeza y mirar a la cruz del Calvario, encontrarías salvación. Que el Señor te bendiga. Vamos a cantar todos el himno tema para concluir. Mientras cantamos, meditemos en nuestros caminos. Meditemos en nuestra relación con Dios. Revisemos nuestro corazón. Quizás necesitemos girar nuestro rostro y mirar a la cruz. Porque si Jesús fuese levantado, todos nosotros seremos atraídos a Él para encontrar salvación. Que la salvación de Dios sea tu bendición en esta noche. Es mi oración. Amén. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Dice la historia que después de la resurrección, 2 discípulos iban camino a Emaús y Jesús se acercó, mas los ojos de ellos estaban cerrados. Muchos de nosotros hemos elegido vivir esta vida con los ojos cerrados, con la mente entumecida y el corazón duro. Fíjense, después de la resurrección, ellos todavía no habían entendido lo que había pasado. Y dice que Jesús les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y así desde Moisés y los profetas les declaraba todas las escrituras, pero los ojos de ellos seguían como cerrados. Y si yo fuera levantado a todos, ¿qué cosa? Abramos los ojos, familia querida. Abramos los ojos para que podamos ver a nuestro Salvador. Abramos los ojos. Mañana tenemos bautizos acá en la iglesia. Quizás el Señor esta noche te abrió los ojos y llevas ciego por años, con la mente entumecida y el corazón duro. Pero quizás esta noche, mirando a la cruz, pudiste darte cuenta de que solamente en Jesús hay salvación. Y quizás mañana tú quieres decir: Señor, como las niñas esta noche, yo quiero morir a mi vida antigua para nacer a una vida nueva contigo, con nuestro Señor Jesucristo. Mañana hay agua. ¿Qué impide que abras los ojos y mires a la cruz y entregues tu vida al Señor? Padre bueno, no entendemos un sacrificio tan grande. La mente humana nunca podrá comprender por qué Jesús desde el principio escogió la muerte de cruz. Sabemos que era su plan. Entendemos a través de tu palabra que era un plan maestro, buscando llamar nuestra atención, buscando llamar también tu atención, tu perdón, tu reconciliación hacia el hombre perdido. Padre bueno, abre nuestros ojos esta noche y muéstranos a Jesús. Haznos entender cosas maravillosas que solamente las podemos entender al pie de la cruz. Acércanos a la cruz, acércanos a ti.
y danos esta noche la bendición de la salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, familia querida. Mañana en la mañana estaré con ustedes y en la tarde también. La conferencia que no se debe perder usted es la de mañana en la tarde. Porque mañana en la tarde hablaremos de la resurrección de Cristo. Y Cristo como el camino, la verdad y la vida. Así que el Señor les bendiga y nos vemos mañana.